al hecho político que en este momento concita el interés ciudadano y también institucional del Parlamento y extensivamente de la Contraloría General. La situación es la siguiente. La Junta Municipal de Ciudad del Este en mayoría resolvió requerir la intervención de la Intendencia de Ciudad del Este. Este procedimiento, por mandato de la ley, tuvo trámite en un expediente radicado ante el Ministerio del Interior y sucesivamente remitido a la Cámara de Diputados para estudiar, conforme a los procedimientos parlamentarios, la posibilidad de la intervención del municipio. El artículo 165 de la Constitución Nacional señala tres supuestos fácticos que autorizan la intervención de un municipio o de una intendencia. Dos de ellos que tienen que ver con ingobernabilidad y uno tercero que tiene que ver con la detección de irregularidades en la ejecución del presupuesto previo, dice la Constitución, dictamen de la Contraloría General de la República. En el caso de Ciudad del Este, la solicitud de intervención está sustentada en dos hechos. En el inciso primero de este artículo, que habla justamente de la solicitud de la Junta, que es lo que está en tratamiento en este momento, y en el tercero de ellos, que habla de las irregularidades en la ejecución del presupuesto público municipal, donde, como dije antes, se requiere el previo dictamen de la Contraloría General. La Contraloría General de la República, la última vez que realizó un trabajo de auditoría en el municipio de Ciudad del Este fue en el año 2013, sobre la base de un examen especial que en su momento produjo un dictamen y se elevó a la consideración de las autoridades correspondientes. Desde esa fecha en adelante no ha sido posible para la Contraloría General de la República realizar ninguna actividad de control en la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿Por qué razón? Porque la Municipalidad de Ciudad del Este, junto a otras instituciones del Estado, tiene radicada una acción de inconstitucionalidad contra una ley que declara la supresión de las facultades del Tribunal de Cuentas y con ello consigue elevar al Tribunal de Cuentas todos los papeles relacionados con su ejecución presupuestaria, y eso materialmente significa que no hay papeles en el municipio que se puedan revisar. El año pasado y también este año, la plantilla de funcionarios auditores de la Contraloría General fue recibida con toda amabilidad en la municipalidad, pero al mismo tiempo fue noticiada de que no hay papeles para revisar, que los papeles están en el Tribunal de Cuentas en Sajonia, en Asunción. La Contraloría General de la República solicitó al Tribunal de Cuentas la posibilidad de revisar físicamente en el Tribunal de Cuentas los papeles relacionados con la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este, y hay una opinión del fiscal de cuentas a pedido del tribunal que señala que no es posible ni está autorizada la intervención de la Contraloría en el marco del proceso de juzgamiento, porque se trata de un proceso jurisdiccional, bilateral, la Contraloría no es parte, en fin, algunas cuestiones que señalan cuál es la posición del Tribunal de Cuentas. Tenemos nosotros entonces imposibilidad material de producir el previo dictamen que requiere la Constitución Nacional para expedirse primero la Contraloría y después el Parlamento sobre una ejecución presupuestaria deficiente, delictual, patrimonialmente dañosa o lo que fuese. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos un calendario de conversaciones institucionales con la Suprema Corte de Justicia para encontrarle una solución a algo que creemos es una supresión de prerrogativas constitucionales de la Contraloría General, que es la organización, la entidad, el organismo encargado de producir la auditoría sobre la gestión de las entidades públicas y en particular en este caso de Ciudad del Este. Quiero decir también que no es solamente la Municipalidad de Ciudad del Este la que tiene esta actitud frente a una competencia constitucional declarada con respecto a la Contraloría General. Hace menos de una semana el Poder Judicial
nos remite oficialmente la Corte Suprema de Justicia el listado de 156 entidades del Estado paraguayo que plantean acción de inconstitucionalidad en el mismo sentido que les estoy señalando plantea la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, hay una larga lista de instituciones del Estado que sobre la base de esta posición de impugnación de una ley del sistema de control entiende que no es posible o que está autorizado excluir a la Contraloría General de los procesos de control. Nosotros entendemos que esta es una agresión al sistema, no solamente porque la propia Corte Suprema de Justicia en momentos de resolver algunas de estas acciones distingue muy claramente y coincidimos con ella en que el proceso auditor y el proceso de juzgamiento de las cuentas a cargo del Tribunal de Cuentas son dos cuestiones separadas, independientes y secuenciales. Lo correcto es que el Tribunal de Cuentas, al recibir una solicitud de juzgamiento, requiera la constancia de la previa intervención contralora de la Contraloría General en el sentido de la auditoría verificada y del informe final producido. No es lo que está pasando, esta es la situación que tenemos y estas son las acciones que nosotros vamos a dar. Quiero preguntar si hay alguno de los directores que quiere sobre este tema agregar algo antes de pasar al segundo punto de la conferencia de prensa. Bien, entonces el tema de Ciudad del Este tiene que ver con esa situación fáctica, una situación que además está extendida a otras organizaciones y hay un calendario de conversaciones institucionales para recuperar las prerrogativas constitucionales de la Contraloría General en materia de actividades de control para dar cumplimiento a lo que señala la Constitución Nacional y señalan las leyes dictadas en consecuencia, la Ley Orgánica de la Contraloría, la Ley de Administración Financiera del Estado y otros ordenamientos normativos que regulan esta materia. ¿Qué acciones van a tomar entonces? Vamos trabajando el calendario de conversaciones con la Suprema Corte de Justicia. Nosotros tenemos ideas claras, pero necesitamos trabajar entendimientos en ese alto nivel para encontrar respuesta a una situación que se ha venido complicando, ¿verdad? En la medida en que este es el nivel de la incidencia que afecta la competencia constitucional de nuestra institución. Si me permiten... ¿Cuánto tiempo necesitan para hacer la auditoría Ciudad del Este? Porque la intervención se haría en pocos días. Hay que entender que la intervención puede realizarse bajo los otros dos incisos sin el requisito de la Contraloría General que trabaja sobre la ejecución de las cuentas en el marco de la auditoría. Nuestras auditorías ordinarias, las que forman parte de nuestro plan general y que empiezan en enero, febrero y terminan el 31 de agosto por mandato de la Constitución, tienen esa duración, ¿verdad? También tenemos procedimientos más breves, lo que llamamos las fiscalizaciones especiales inmediatas, lo que antes era el examen especial, que en nuestro organigrama y en nuestro escenario ideal pueden durar 45 días. O sea, nosotros tenemos un plazo que no es de una semana, que no es de unos pocos días, porque obviamente supone revisión de documentos, cotejo y una labor propiamente auditora que pasa por etapas y procesos que tienen que desarrollarse y tienen que verificarse. Pero para contestar su pregunta, la intervención es un tema, la cuestión del examen presupuestal es otro tema, ¿verdad? Bien, estamos hablando por segundo tema de esta conferencia del caso del Metrobús. El Plan General de Auditoría que acaba de culminar con la información remitida al Parlamento Nacional y al Poder Ejecutivo el pasado 31 de agosto, tuvo un capítulo dedicado al Metrobús. Nosotros, la Contraloría General, ya realizó una auditoría del proceso del Metrobús, ya detectó la falta de aplicación de sanciones pecuniarias con motivo de retrasos en el plazo de las obras y ya estipuló un monto cercano a los 5.500 millones de guaraníes como monto de multa que debió aplicar la contratante o el contratante Ministerio de Obras a la contratista Mota Engil en el marco de la obra del Metrobús. Como todos saben, el tema del Metrobús ganó la calle con connotación escandalosa, inclusive a partir básicamente de la instalación del nuevo gobierno. Hay
un área del problema Metrobús que tiene que ver con el contrato y su ejecución, con lo que se habló de abandono o no, con todo lo que está manejando básicamente la contratante, el Ministerio de Obras y la Procuraduría General de la República, que tienen áreas, digamos, definidas de responsabilidad en el marco de definir qué es lo que va a acontecer con las etapas de las obras, con el constatado retraso con relación a un calendario que en algún momento se publicó, y con todo lo que representa en términos de impacto social para los frentistas, para los que transitan, en fin, para la población en general. El Ministerio de Obras y más recientemente, si no recuerdo mal, el Ministerio Público, en el marco de una causa abierta con motivo de estos hechos, nos han requerido la realización de una nueva auditoría con relación al proceso Metrobús, y estamos decidiendo la realización de esa auditoría para verificar, quiero ser muy claro y quiero ser así acotado, para verificar en el marco de una auditoría corta, en el marco de una fiscalización especial inmediata o en el marco de un examen instrumental, los pagos realizados hasta ahora en el marco del proceso. Es decir, ese monto de 21 millones de dólares que el Estado paraguayo erogó en favor de Mota Engil con motivo de los anticipos que están indicados en el contrato y los montos que fueron pagados sobre la base de la certificación de las obras parcialmente ejecutadas. Nuestro examen, en consecuencia, tiene ese alcance específico, ¿verdad? Otros temas como la conveniencia de este tipo de proyecto y no de otro, los plazos generales, las condiciones de la contratación y cualquier otra cuestión vinculada puede formar parte de un examen más profundo en algún otro momento. Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es revisar la situación de regularidad de los pagos efectuados en función del contrato firmado, del contrato de obra firmado con la empresa Mota Engil. Y desde luego, como todas las veces, esperamos la colaboración de las personas y de las instituciones que tengan que recibir de nuestra parte requisitorias con relación a documentos, con relación a actos, a conductas y a acciones desplegadas, cada uno en el marco de lo que le cupo hacer con motivo de la obra del Metrobús. De vuelta, si hay alguien con relación al tema a los directores. Bien. Y por último, hay una norma que deriva de la ley de financiamiento político que involucra a la Contraloría General en los procesos de rendición de cuentas de los partidos políticos y dentro del proceso de rendición de cuentas en la detección de la utilización de los fondos públicos que se integran a las campañas de los partidos, de los movimientos, de las alianzas, de las concertaciones y de toda organización que se involucra en los procesos electorales. Esta norma señala que la Contraloría General produce un informe y que ese informe, dice la palabra en realidad es una auditoría, ¿verdad? Y que de ese informe de auditoría es el Tribunal Superior de Justicia Electoral el que corre traslado a los sujetos afectados, a las organizaciones afectadas, para resolver en consecuencia lo que después está vinculado al pago que por concepto de aportes realiza el Estado como derivación de los resultados electorales. Hasta antes de ahora, el proceso de realización del informe de la auditoría por la Contraloría General involucraba el análisis de la documentación remitida y la generación del informe. Inclusive, en el último informe, antes de este que está en proceso, la Contraloría General ya señaló la inconsistencia de la información que fuera remitida por el Tribunal Superior en el sentido de la falta de determinación de si el origen de los fondos utilizados en las campañas por estos sujetos que después son tributarios de dinero público era público o era privado. Ese ya es un señalamiento que la Contraloría General de la República reprodujo en las conclusiones del informe que en su momento fue remitido al Tribunal Superior de Justicia Electoral. En esta ocasión, además,
al repetirse la inconsistencia y al tener nuestros auditores problemas para determinar el origen privado o público de los fondos, de vuelta remitimos una nota la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia Electoral requiriendo la ampliación de esa información. Y tenemos la decisión de remitir similares requerimientos a las 61 organizaciones políticas involucradas en el último proceso electoral, cuyo desembolso de dinero estatal depende del informe que la Contraloría va a remitir. Entonces la decisión de profundizar la auditoría, entendiendo la auditoría como un proceso que tiene que ver con detecciones, hallazgos, constataciones, formulación de observaciones, descargos de los afectados y finalmente un informe conclusivo. La Contraloría General de la República va a echar mano de sus competencias para poder generar un informe que contemple todas estas etapas. Ya no queremos ser simplemente pasapapeles en materia de la rendición de cuentas de los partidos políticos, asociaciones y organizaciones que se involucran en el proceso electoral, y entendemos que lo que la ley exige de la Contraloría al señalar auditoría es realizar una auditoría en el sentido integral de la palabra, es decir, abrir los procesos, pretender que las observaciones tengan descargo si es el caso, y sobre eso ratificar o rectificar las conclusiones generando un informe final. Cuando termine el proceso vamos a remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral las conclusiones para dar cumplimiento a ese mandato legal, porque ese es un mandato legal que no puede estar disociado, primero, de la competencia constitucional de la Contraloría General, y segundo, del concepto de auditoría que involucra, como dije, los procesos que son necesarios para producir el informe final a los efectos señalados, en este caso en la Ley de Financiamiento Político. De otro modo, entendemos que es una auditoría recortada, insuficiente, improcedente, ilegal. Y en cumplimiento de la ley es que estamos modificando el procedimiento para incluir estas etapas que consideramos en la dirección institucional necesarias para cumplir con los roles que el orden jurídico impone y exige a la Contraloría General de la República. De vuelta, si hay alguna cuestión con relación a este tema, doctor. Bien, estos son los tres temas que nosotros queríamos. Tenemos muchos otros y algunas ideas sobre cómo vitalizar la comunicación institucional. De eso vamos a hablar en otro momento. De parte nuestra les agradecemos la presencia y estamos abiertos a las preguntas que podamos contestar, tanto el Contralor como los señores directores que nos acompañan en la mesa. Gracias de vuelta, gracias Cristian. Quisiera presentar a los directores para que justamente tengan en cuenta. Nos acompaña el director de Control de Transferencias, el abogado Nicolás Arregui, el director jurídico, doctor César Núñez, el director de Control Gubernamental, el señor Humberto Franco, y el director de Control de Organismos Departamentales y Municipales, Carlos Rusel Llano. Las preguntas, sí. Sí, Contralor, dos cuestiones. Uno, con relación a este pedido de informe a los partidos políticos, muchos dicen, indican o toman como una presión por parte de la Contraloría a los partidos políticos, teniendo en cuenta un juicio político posible hacia su persona en el Congreso Nacional. Eso por un lado. Y por el otro, mañana creo que hay una manifestación de funcionarios, si puede referirse al respecto también, el porqué y los motivos. Bien. Bueno, a ver, la detección de la necesidad de requerir información adicional está explicada en lo que acabo de señalar, ¿verdad? Hay un concepto de auditoría que queremos reivindicar sobre la base de lo que la ley pide que haga la Contraloría General. El tema del juicio político es un proceso constitucional que está en trámite. Los retrasos tienen que ver con conductas personales de otra gente que en su momento se habló y no es el tema, pero se sabe, ¿verdad? Que quien dijo que se presentaba la acusación porque el Contralor no tenía que estar ni un minuto más, después puso 4 meses en su cajón, ¿verdad? El expresidente de la Cámara de Diputados. Entonces hay un problema en el trámite que es muy bueno que se resuelva, ¿verdad? Es bueno para la salud de la República que se resuelva de la manera como acabe resolviéndose. Cuando llegue el momento vamos a hablar nosotros de lo que dice el texto de la acusación y cómo se tiene que contestar eso, ¿verdad? Pero entender que porque la Contraloría plantea una averiguación
está ejerciendo una presión, creo que es un poco así generalizante y por consecuencia inconsistente, ¿verdad? Porque yo con eso podría decir, cada vez que la Contraloría pide un informe, está ejerciendo presión, porque los órganos que son sujetos de control están nomás luego vinculados a la política, están nomás luego emparentados con algún representante parlamentario de vuelta vinculado a la política, porque se trata de organismos, de entidades, de organizaciones que están involucradas en el quehacer estatal y por consecuencia involucradas en la percepción de dinero público, que es el mandato constitucional de la Contraloría. Entonces, el afán de revisar con profundidad la rendición de cuentas de los partidos políticos se apoya en facultades legales, en obligaciones constitucionales y en un concepto profesional de la auditoría que coincidirá en el calendario con una cuestión que se revitaliza, pero que conceptualmente no tiene que ver con presiones políticas, sino con el cumplimiento de finalidades institucionales. Con relación al tema de los funcionarios, lo que sabemos es que hay una convocatoria de uno de los sindicatos para tratar en una asamblea extraordinaria, si no recuerdo mal, temas de interés, y alguien mencionó que estarían buscando alguna medida de fuerza, ¿verdad? Los funcionarios de la Contraloría están preocupados, como básicamente todo el funcionario público, no es gente bien pagada, que digamos, ¿verdad? Se trabaja mal en el sentido de las contraprestaciones, más allá de los esfuerzos, de la matriz salarial y de algún proceso que hay que reconocer que fue avanzando. Y están hoy mismo preocupados porque hay un proyecto de ampliación de presupuesto del que depende el pago de horas extras que ya efectivamente se generaron. O sea, la preocupación es legítima, la preocupación es muy buena y la organización también es muy buena, porque el derecho a la huelga y los derechos sindicales tienen protección constitucional, como también tiene protección constitucional la garantía de la prestación de los servicios públicos esenciales. Entonces, simplemente lo que a la autoridad preocupa es que junto a la reivindicación recuerden los compañeros que hay gente que quiere trabajar y que esa gente debería poder desarrollar sus labores sin interrupciones, sin violencia y sin crispaciones en lo posible. Estamos abiertos, nosotros tenemos una mesa de trabajo permanente con los representantes sindicales donde tratamos temas de interés en la medida en que esos temas se instalan. Tenemos contrato colectivo, tenemos una lista casi inexistente, creo que es inexistente luego de gente que fue desprendida o desvinculada de la institución. Quizá haya una o dos excepciones, pero ese es el panorama general, ¿verdad? Tenemos mucha solidaridad con la preocupación personal de la gente y de los compañeros funcionarios, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer sin renunciar al diálogo en momento alguno. Señor Contralor, ¿qué pasa con el caso que involucra al senador Dionisio Amarilla, la investigación de auditoría sobre las irregularidades en la UNA y sobre este aparente escenario de dilación que están diciendo que aquí no están firmando un dictamen para proseguir con ese proceso? A ver. ¿Qué novedades hay? A ver. La auditoría que involucra el caso de Dionisio Amarilla en la UNA. Es la primera vez que escucho un tema vinculado a Amarilla con la UNA. Con Amarilla tenemos otros problemas mediáticos, ¿verdad? Con los otros. Bueno, hay una confusión en la señora Fiscala General del Estado que plantea que nosotros estamos retaseando un informe con relación a su examen de correspondencia de bienes o declaración de bienes. Muy bien, completa la